Esta semana se conmemora el Día Internacional de las Personas Trabajadoras y por eso en Era Verde queremos conversar sobre los derechos laborales y cuál es la situación actual de las personas trabajadoras en nuestro país, en particular las personas trabajadoras de la tierra, las personas que trabajan, ¿verdad?, que en sus comunidades probablemente también nos están sintonizando. Y es que mundialmente han surgido iniciativas que buscan rescatar los principios del respeto a las personas trabajadoras, como el concepto del comercio justo. Y es uno de los aspectos de los que queremos conversar el día de hoy. Y para ello nos acompaña hoy Sonia Murillo, que es presidenta de la Coordinadora de Comercio Justo Costa Rica. ¿Cómo está, Sonia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer poder externar lo que somos a nivel país y a nivel latinoamericano, las personas que estamos involucradas en este movimiento de comercio justo. Muchas gracias, Sonia. Y también nos acompaña Henry Picado, que es presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica. ¿Cómo estás, Henry? Y vos, muchas gracias por la invitación. Tal vez, Sonia, si empezamos por el concepto que mencioné al inicio de comercio justo. ¿Qué es el comercio justo? Es un sistema comercial alternativo, solidario, basado en el respeto, la transparencia, que busca mejores condiciones principalmente para los productores, productoras y también los trabajadores de plantaciones y las trabajadoras, buscando precios dignos y también buscando en la parte laboral mejores condiciones para el trabajador. Y está extendido a nivel global. Bueno, y es que además yo creo que para nadie es un secreto que para muchas personas en nuestro país las condiciones laborales son realmente precarias y hay que atender esas urgencias. Por ejemplo, según la encuesta nacional de hogares del INEC, a un 63% de las personas que trabajan no se les están respetando todos sus derechos laborales, que por allá y tal vez esa cifra no refleja también muchos otros casos que se escapan. ¿Cuáles son los irrespetos más normalizados, Henry, a las personas trabajadoras? Vamos a ver, en términos generales, Costa Rica pues ha sufrido una reforma neoliberal que ha acortado muchísimos derechos laborales y es, al igual que el movimiento de comercio justo, pues un fenómeno global. La cuestión aquí en Costa Rica y los fenómenos más generalizados los vemos sobre todo en la falta de pago de las garantías sociales y del seguro social. Y esto básicamente, y el INEC también lo reporta, básicamente son un 27% de personas las que no reciben cobertura de ese beneficio. Pero aún más preocupante es que son las mujeres las que están mucho peor, porque son un 30% las que no tienen cobertura de seguro de salud. Entonces, por ahí vamos viendo cómo el sistema capitalista neoliberal está creando sobre todo gente con menos derechos, con subempleo o con precarización y flexibilización laboral, que es lo que puede realimentar la economía basada en la explotación. Y es que a veces mucho se habla de generar fuentes de empleo, pero poco de qué tipos de empleo, ¿verdad? Y qué condiciones para que sean condiciones dignas para las personas. Sonia, ¿cómo usted ve la situación de las personas trabajadoras y qué proponen desde el comercio justo? En el caso del comercio justo, uno de los principios fundamentales es mejorar la condición de los trabajadores y trabajadoras. Hay estándares específicos para establecer que se acaten toda la legislación laboral existente a nivel internacional y en cada país. Y en eso es muy rígido el criterio que deben cumplirse. Por ejemplo, el salario debe tener un plus superior a los salarios oficiales. Tienen que tener todas las garantías en cuanto a, es igual para trabajadores que sean permanentes, como subcontratados, como el migrante, las mismas condiciones para mujer, no hay distinción, no hay discriminación, todo debe ir conforme a lo que establece el criterio.
es básicamente pues rescatar esas cosas que también han sido el fruto de muchas luchas a lo largo de la historia. Henry, según el INEC, otro dato importante, en el 2017 el porcentaje de hogares pobres en zonas rurales fue 24% y en las urbanas un 18%. En cuanto a la precarización del trabajo, específicamente en estas zonas rurales, con el tema del agro, por ejemplo, el modelo de desarrollo, ¿cómo está la situación en nuestro país? Bueno, todo el mundo estaría de acuerdo en que la explotación laboral en la zona rural es mucho más aguda y lo revelan también datos donde nos dicen que el salario mínimo o el salario más bien recibido por los trabajadores del agro es 43% menos salario o menos cantidad que cualquier salario aquí en lo urbano, ¿no? Entonces estamos hablando ya de entrada de una diferencia muy radical en cuanto a acceso a los servicios si nos ponen, digamos, como ciudadanos consumidores netamente. Y en la ruralidad hay otra particularidad que estamos también sufriendo una cobertura, una desprotección mayor de las garantías sociales. O sea, particularmente en el sector piñero, y esto es un dato del gobierno de la República, que durante enero del 2016 a mayo del 2017 hizo inspecciones en las fincas piñeras. Estas inspecciones revelaron que de 103 fincas piñeras a las que fueron, 79 estaban incumpliendo los derechos laborales. Eso es un porcentaje altísimo de un sector de la producción que justamente es catapultado como uno de los más importantes a nivel de economía en el país. Y eso daría, digamos, mucho de qué hablar y tendríamos muchísimo que debatir al respecto a nivel nacional de cómo es que están trabajando las personas en esas fincas y en esas empacadoras. No tiene seguro social, no recibe aguinaldo, no tiene vacaciones, no hay horas extras ni prestaciones y cuando prescinden de su servicio no existe la liquidación. Pues trabajan 8 horas, jornadas de 8 horas, pero sacan salarios de 4.000 colones, de 3.500 colones, con pagos a la quincena de 44.000 colones. Y amenazan a las mujeres de que si no se dejan tocar, de que si no se van con ellos, no se montan a la moto, no van a tener más trabajo y no van a conseguir trabajo. Y así al puro sol y trabajando donde el químico que se regó el día antes o la noche antes, y ahí está casi vivo, ahí se está moviendo y se le está tragando, respirando él. Seguimos conversando sobre los derechos laborales, porque esta semana, 1 de mayo, se conmemora precisamente el Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Y Sonia, también un tema importante respecto a este tema es el tema de género, porque incluso hablábamos en el bloque anterior de que las mujeres son las que sufren en mayor medida estas condiciones de precarización, de abuso, de explotación en sus trabajos. Entonces, ¿cómo contempla el comercio justo el tema de género, por ejemplo? Uno de los principios, de los 10 principios de comercio justo, es la igualdad y equidad de género en todo el movimiento y en toda la cadena. Y esto es muy importante. Se espera que una organización certificada cumpla con ese criterio, permitiendo la participación activa de mujeres y hombres, porque se trata de una inclusión de ambos para que las organizaciones, las mujeres y los hombres estén representados desde el desarrollo de la organización, en la parte de la formación, en la toma de decisiones y
que en una igualdad y equidad de derechos se desarrolle en las organizaciones. Específicamente la CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo, tiene una política y una estrategia específicamente para género y que debe cumplirse en todas las organizaciones certificadas. Y bueno, ¿y qué papel jugarán también las instituciones de gobierno, no solo en esta parte que tiene que ver con género, sino en general, ¿verdad?, con garantizar que se respeten los derechos laborales? ¿Cuál es el papel o el rol que están jugando las instituciones de gobierno en los últimos años respecto a este tema de defender los derechos laborales? ¿Lo están haciendo? Sí, justo el año pasado tuvimos grandes movilizaciones respecto al tema de los impactos que tienen los monocultivos sobre la vida en general, y uno de los temas principales era el trabajo comprendido como el tiempo que la gente estaba usando para poder ganar dinero y sobrevivir. Y una de las cosas que nos transmitían los compañeros del sindicato de trabajadores de las plantaciones es que ellos tienen jornadas de hasta 18 horas en condiciones sumamente fuertes, porque estaban expuestos no solo a agroquímicos, como puede observarse en las plantaciones piñaras, sino también a sol durante todo el día. Y eso era radicalmente una cosa importante, porque inclusive los lugares donde ellos podían estar para almorzar eran debajo de los chapulines, donde había la única sombra donde podían encontrar. Entonces estamos hablando de condiciones muy precarias, y las instituciones han dado la espalda a muchas de las críticas que como movimiento ecologista hemos dado, pero también como movimiento social. O sea, hay muchas personas que estamos justamente diciendo lo mismo, y sería urgente atender estos reclamos. Sí, además de que este tipo de producción no solo irrespeta los derechos de las personas trabajadoras, sino que al medio ambiente también directamente. ¿El comercio justo contempla también la protección de la naturaleza, del medio ambiente en la forma de producción, Sonia? Es otro de los principios. La idea del comercio justo es que la explotación que se haga de la tierra, del suelo para producir, debe ser amigable con la naturaleza. Y en eso hay criterios sumamente estrictos, como lo que es todo el cuidado del agua, evitar la erosión de los suelos, y lo más importante, tema que tocó el compañero, es que los insumos que se usen, los plaguicidas, hay un control muy estricto, hay una lista de productos prohibidos, y tanto por la salud del productor o del trabajador que le ayuda al productor en las fincas, como por la salud del medio, de la misma comunidad. Entonces, eso está sumamente reglamentado para la protección de los bosques, de las aguas y del suelo, fundamentalmente. Y Sonia, ¿cómo hacen las personas productoras para certificarse como comercio justo? Bueno, hay todo un proceso. Deben ser pequeños productores organizados, sea en cooperativas o en asociaciones. Si van a producir, deben saber si hay estándares para su producto, y de ahí empieza el proceso formativo, primero conociendo los criterios y interiorizándolos en sus organizaciones. Para eso la Coordinadora Nacional y la Coordinadora Latinoamericana cuenta con gestores que colaboran para ayudar a las organizaciones en todo el proceso para que logren certificarse. Tiene un costo. En el caso nuestro están las organizaciones certificadas. Yo pertenezco a una organización certificada de pequeños productores de caña de azúcar, bajo el sistema de Fair Trade Internacional, que es una certificación global, en la cual estamos las redes de productores de los 3 continentes en la parte sur
El comercio justo está dividido en el sur los productores, en el norte los consumidores. En 1988 se crea en Holanda el primer sello de comercio justo llamado Max Havelaar. La iniciativa ganó popularidad y en cuestión de años surgieron iniciativas similares en Europa y Norteamérica. En 1997 estas organizaciones se unen y crean Fair Trade Labeling Organizations International, con sede en Alemania. En el 2002 se lanza un nuevo sello de certificación internacional. En el 2004 la organización se divide en dos, una que se encarga de establecer los criterios del comercio justo y otra que inspecciona y certifica productores. En el 2007 la organización es reconocida por ISEAL como una organización que ha alcanzado altos criterios para la definición del comercio ético. Henry, y desde el movimiento ambientalista, ecologista, ¿qué lectura hacen también de estos procesos de certificación de los productores, como el comercio justo y otros tipos de certificaciones? Vamos a ver, seguimos muy de cerca las certificaciones para producción orgánica, que como usted sabrá, doña Sonia, es un proceso bastante importante en el país y tiene varias formas. Una es la colectiva, que también es muy parecida a la que usted menciona, donde la gente tiene que organizarse previo para poder certificarse colectivamente. Y la otra es mediante certificadoras privadas, ¿no? Las certificadoras privadas son básicamente empresas que venden un servicio al productor. Nuestra perspectiva desde el acompañamiento a algunos productores orgánicos es que muchas de estas certificadoras, sobre todo las privadas, han puesto muchas trabas para que la gente pueda acceder a ese tipo de certificación. Se comportan como una policía, se comportan como gente que viene a revisar, en los casos de las inspecciones, viene a revisar la finca, y eso crea también mucho roce entre los productores y eso no es muy aceptado. Por otro lado, las colectivas son mucho más interesantes en el sentido de que son ellos mismos quienes se están visitando para poder cerciorarse de que la gente está cumpliendo las normas. Entonces, en ese sentido, desde nuestra perspectiva como movimiento ambiental, las certificaciones colectivas son mucho más afines a la sensibilidad ambiental y a la sensibilidad social de los productores orgánicos. Bueno, y en esta línea vamos a seguir conversando un poco de propuestas, ¿verdad?, que hay para seguir en la defensa de los derechos laborales de todas las personas y para incentivar formas de comercio que sean más amigables con el ambiente y que también sean más justas para las personas productoras. Vamos a otro corte y ya volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y vamos a seguir conversando ahora un poco más sobre propuestas, ¿verdad?, que hay respecto a este tema. Pero retomando el tema de las certificaciones, Sonia, ¿usted considera que en la práctica las certificaciones se utilizan solamente como un nicho de mercado o que realmente están respetando esos principios de los que hablábamos? Bueno, si se habla de comercio es una actividad de oferta-demanda, lógicamente, y las organizaciones, los productores se organizan para vender su producto. La certificación Fair Trade no es solo en la parte económica, es la parte social y ambiental. Entonces va paralela. Sin embargo, las organizaciones inicialmente se certifican para vender el producto, pero en el transcurso del tiempo, al ir cumpliendo con los estándares, se van viendo las ventajas y la proyección social, no solo en sus familias, sino en las comunidades, porque el comercio justo debe proyectarse a las comunidades también. Y no solo está la certificación Fair Trade, hay organizaciones certificadas Fair Trade Internacional, algunas tienen otra certificación como el símbolo de pequeños productores,
otras son fair trade, son orgánicas también. O sea, más bien acumulan certificaciones porque algunas les dan un plus con su producto. Henry, también ya como un poco para ir cerrando, valorando el modelo productivo que tenemos, ¿qué propuestas, qué soluciones pueden ser viables? Porque también a la gente le preocupa, bueno, le preocupan mucho los impactos al medio ambiente, pero le preocupa también tener un acceso a un empleo y tener acceso a un empleo que tenga condiciones dignas. Entonces, ¿qué soluciones para lograr esto? Vamos a ver, vivimos en un país donde importamos entre el 60 y el 80% de las cosas que nos comemos. Estamos en una inseguridad alimentaria muy grande en términos productivos. Entonces, una de las propuestas que hemos desarrollado y que estamos pues, muy seguros de que no solo generaría mucho empleo, sino además reactivaría la economía, es buscar la soberanía alimentaria, es decir, producir más de las cosas que nos comemos. Dejar de estar importando todo el arroz, todos los frijoles y la mayoría de cosas que encontramos en los supermercados. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es la defensa del pequeño productor, independientemente si está certificado o no, sino que más bien apostar por la economía campesina, la agricultura a pequeña escala y, como vos decís, la agricultura familiar. Justamente, volviendo al tema de la agricultura familiar, ¿qué papel jugaría, verdad, en ese rescatar los derechos laborales, rescatar condiciones dignas y también proteger el medio ambiente? ¿Qué papel juega la agricultura familiar entonces? Está pues comprobado que la agricultura familiar tiene menos índices de uso de pesticidas porque la gente que está cultivando en su patio no le va a poner tanto veneno a algo porque sabe que se lo va a comer. Entonces, en términos generales, sabe que si le echa mucho veneno le va a hacer daño. Entonces, vamos a garantizar una producción más limpia, si podemos también producir nuestros propios alimentos en espacios reducidos, no importa, eso también va a reactivar la economía y va a garantizar que la gente se nutra mejor y coma mejor y gaste menos dinero en el supermercado y consuma menos y por ende pueda tener más dinero para tener acceso a otras cosas como educación, por ejemplo. Sonia. Complementando lo del compañero, como hablamos de pequeños productores, son productores familiares, la mayoría son productores familiares y en el mismo movimiento Comercio Justo y como parte de la trazabilidad que tiene el movimiento con aspectos como la soberanía alimentaria y nutricional, se busca que no solo tengan el monocultivo, ya sea cacao o azúcar, sino que diversifiquen para que tengan la sustentabilidad para sus familias, puedan acceder no solo al mercado internacional, que es lo que busca el comercio justo en su principio, sino que también al mercados locales, regionales, para que la economía de las familias se mejoren, pero también no se pierda lo más importante, que es que tengamos alimentos, todos. Exacto, es esa soberanía alimentaria por la que luchamos y que también pasa por reconectarnos con la tierra, reconectarnos con los procesos productivos, con entender de dónde viene lo que comemos, que es algo también muy valioso que cada vez estamos perdiendo más y que, bueno, tenemos un país con una diversidad climática que nos permite también sacarle mucho provecho a la producción familiar y aprovechar para que también en nuestras casas incentivemos este tipo de producción local y que los productos que consumamos vengan también de esos procesos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y por darnos esta perspectiva tan interesante, una forma importantísima desde la cual se tienen que ver y analizar los derechos laborales en este 1 de mayo. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.